¿está o no está dentro de, cuando Sí. se analizan las canastas, Sí, está incorporado? Sí, Ahora sí, nos aclara eso, Hernán, siempre me agarra confusión. Pero antes de saludarlo a Gervasio, no, voy a ser más prolijo. Gervasio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? Gracias por estar. Bien. Bueno, quiero compartir con ustedes los resultados, los más importantes, en algunas placas de la encuesta que habitualmente hace Inquilinos Agrupados, y es que es muy importante para entender en qué situación están las personas que alquilan, que garantizas un derecho a la vivienda alquilando, y observen estos datos porque son realmente impactantes. ¿Qué preocupa más? Salario y empleo aparecen primeros por primera vez desde que hacemos las encuestas, dicen desde Inquilinos Agrupados. Salario 96,4%, empleo 94,6%, vivienda 94,3%. ¿Qué más? Crisis habitacional, desalojo económico, 17,2% tuvo que mudarse por no poder pagar el alquiler. En la Ciudad de Buenos Aires el 9,4%. Miren esto, en la provincia de Buenos Aires 20,2%, en Neuquén 33,3%. Santa Fe 11,9, Córdoba 23,1. Kernan. Permitime detenerme un segundo en Neuquén. Sí. Se supone que es la provincia que le va recontra bien porque tiene vaca muerta. Nada, lo recuerdo para el marco de las contradicciones de lo que promueve este gobierno, que te promueve, ni siquiera Añelo le debe ir bien, ni siquiera, te digo, Añelo, ahí, la ciudad de vaca muerta, Que es nada la más. localidad, claro, propiamente Todo lo de Vaca demás Muerta. de Neuquén le pasa esto. Se tienen que ir de la casa. Ahí alquilada. le damos la palabra, por supuesto, a Gervasio, pero déjame compartir el resto de las placas porque son muy importantes y muy impactantes. Trabajar para el propietario. 1/3 de los inquilinos destina menos del 30% de los ingresos al pago del alquiler. 1/3. El segundo tercio destina la mitad del salario. El tercio más afectado destina entre el 60 y el 100% del salario. ¿Qué más? Endeudamiento, 70,9% tiene deudas activas, 53,2% se endeudó para comer, 38,9% para pagar el alquiler, 65,2% se endeudó con tarjetas de crédito. Y la última, la casta éramos nosotros, 89,6% tuvo que recortar gastos del hogar, solo 1 de cada 10 no ajustó en ningún rubro. Gervasio, metodológicamente, ¿cómo hacen esta encuesta? Trimestral. Hacemos mucha encuesta de todos los que se acercan a Inquilinos Agrupados, que son muchos. Tenemos alrededor de 20 consultas por día. Y después, por supuesto, redes sociales, organizaciones que replican en sus provincias. Por ejemplo, Neuquén, Inquilinos Agrupados Neuquén replicó en Neuquén. Y lo que está pasando en Neuquén, yo estuve hace unos meses, es dramático. Es realmente... Yo creo que el único que le va bien en Neuquén es al intendente de Añelo. Que algunos dicen que vive en Europa, ya ni siquiera vive en Añelo. Al intendente de Añelo. Sí. Ah, no sé, padre. No, bueno, yo sí. Y diría Pañi, no me consta. habladurías. habladurías. Pañi. Y Spinetta diría también. A ver, pero te referís concretamente a ese dato respecto del desalojo económico. Respecto a que hace 2 meses se hizo en Neuquén Capital el encuentro de todos los desarrolladores inmobiliarios de la Argentina, de la Cámara de Desarrolladores, y están invirtiendo muy pero muy fuerte en Neuquén. Uno camina por Neuquén Capital y ve torres de lujo, hoteles de lujo, las torres de lujo vacías. Los precios de los alquileres de Neuquén son los más caros del país. Un alquiler de 3 ambientes está entre 1.700.000 y 2 millones de pesos. Y lo que está sucediendo es lo que sucede por lo general en ciudades en donde de repente aparecen muchísimos recursos para un sector, y es que empiezan a inyectar esos excedentes de guita de algunos sectores en el mercado inmobiliario, porque es la mejor forma además de dolarizar, y produce crisis habitacional, obviamente, ¿no? Es 2 más 2. Por lo tanto, la situación de Neuquén es de toda la Patagonia, pero ahora en particular en Neuquén es muy, pero muy grave. Córdoba y provincia de Buenos Aires también. Sí, pero ahí hay otras situaciones. Córdoba se mezclan algunas cuestiones. El crecimiento de barrios privados alrededor de Córdoba es terrible, y eso por supuesto que genera mucha expulsión de inquilinos de sectores medios, medios bajos. En provincia de Buenos Aires lo que tenés es el golpe del modelo económico en la provincia de Buenos Aires, que hace que no puedas pagar el alquiler, porque además
los salarios están planchados, pero los alquileres aumentan cada 3 meses, cada 2 meses, cada 4 meses. Claro. Y no te aumenta 5.000 pesos, 10.000 pesos. Cuando te aumenta un 10%, un 15% el alquiler de 700.000 pesos, de 1.000.000 de pesos, el impacto en los ingresos del hogar es muy fuerte, ¿no? Con un deterioro, que lo refleja la encuesta, un deterioro en general, incluyendo lo que está pasando con el endeudamiento, ¿no? Que se lo tenés que sacar efectivamente lo que le destinás a cualquier otro gasto. Sí, corriente. la forma de sobrevivir hoy y que se tiene muy a mano, ¿no? Las billeteras virtuales, en algunos casos los prestamistas de barrio, bueno, y algunas otras también que son muy accesibles para pedir crédito y poder comprar, en algunos casos, la comida del día, en otros casos intentar sostener el alquiler para seguir teniendo un lugar donde vivir. Pero el ¿no? porcentaje de salario que se le destina al alquiler también es muy fuerte. Sí, y creo que también ahí habla de diferentes realidades, ¿no? De sectores que están muy jodidos, que es el tercio que destina quizás un ingreso del hogar, si hay un ingreso y medio o 2 ingresos, un ingreso solo para pagar el alquiler. Eso es un 30% de los inquilinos encuestados. Sí, que destina entre el 60 y el 100. Y con el otro se sobrevive, con el otro ingreso se sobrevive. Y después el tercio del 30%, que es algo que se sostiene en algún sector y que es permanente y es histórico. El 30% de un ingreso para el pago del alquiler, ¿no? Y después, yo creo que sí, la situación nueva, que es que un sector muy grande destina la mitad del ingreso solo al pago del alquiler, ¿no? Y eso, por supuesto, que agrada la economía del hogar. Y hay otro dato que pasa medio inadvertido, que tiene que ver con la segunda generación inquilina. Hay una idea de que es un fenómeno medio nuevo, de que es transitorio el alquiler, ¿no? Que en algún momento te vas a poder comprar la casa, ¿no? Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, más de la mitad de los inquilinos son segunda generación inquilina. Y eso habla de 2 cosas. De la urgencia que están pasando los que alquilan vivienda, ¿sí? Los que alquilan vivienda, sectores mayores, jubilados que alquilan, que la situación ahí es dramática, pero también la segunda generación inquilina, que ya tienen la certeza de que nunca en su vida van a poder comprar una vivienda, ¿sí? Y a mí me parece que eso debería intervenir en la discusión sobre las políticas de vivienda. ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque la situación es urgente, es hoy. No es una situación transitoria de un sector pequeño de la sociedad que en algún momento llega a tener trabajos que pueden pagar un crédito hipotecario o un trabajo en blanco, etc. Estamos hablando de una transformación muy importante en la relación laboral, ¿no? En donde el INDEC hace muy poquito tiempo, 40% de los menores de 35 años no se emanciparon, viven con los padres. Por lo tanto, lo que digo es que esos datos de que el alquiler es para toda la vida, la condición del acceso a la vivienda en alquiler es para toda la vida, que ya viene de otra generación anterior, que las maneras de acceder a la vivienda en Argentina, las maneras mayoritarias de los trabajadores son solamente 2, el alquiler de vivienda y la villa, ¿sí? Digo, no hay otras mayoritarias. Después sí tenés un puñado de privilegiados de siempre en la Argentina que acceden al crédito hipotecario, claro, ¿no? Ahora hay bastante, ¿no? Funcionarios del ese es el sector privilegiado. Accedieron a buenos los créditos. que te prometen que se va a poder comprar casas liberando el mercado. Claro. Por lo general, quien te prometa que te vas a poder comprar tu casa y que no hay que intervenir en el mercado es porque ella tiene un par. O tiene propiedad o ya tiene o se dedica al negocio. Entonces te promete que todos van a ser propietarios como él. Ahí está el dato que mencionaba Gervasio y que pide no pasar por alto. Segunda generación inquilina.
La herencia deja de ser la forma de acceder a la vivienda propia. En la Ciudad de Buenos Aires 51,6%, en la provincia el 36%, Neuquén 31,5%, Santa Fe 35,7%, Córdoba 38,5%. Me gusta mucho este trabajo porque además muestra lo federal, muestra todo el territorio nacional, ¿no? Generalmente programas de debate periodístico-político suelen hacer todo desde la mirada de la Ciudad de Buenos Aires o del AMBA. Y a nosotros nos decían que el problema del alquiler era un problema de la Ciudad de Buenos Aires. Tenés razón. Pero eso lo dijo alguien del gobierno anterior, si no me equivoco. Eso lo piensan todos. Ah, lo piensan todos. Sí. Que es un problema del AMBA. Déjame hacerte, quiero ir ahora a lo del INDEC, que nos aclare un poco Hernán eso, pero vuelvo sobre la segunda generación inquilina. Alguna vez lo hemos hablado, o yo te escuché decir a vos, que lo que demuestra eso, en todo caso, es que si alguien quiere hacer políticas públicas que garanticen el derecho y el acceso a la vivienda, tiene que trabajar en el alquiler, no tanto en créditos pensando en acceso a vivienda propia. Y es como decir pobreza cero, ¿viste? Que todos van a ser propietarios. En medio de una fantasía bastante cínica, porque en realidad lo que le están hablando al mercado inmobiliario. Cuando nos dicen que la forma de solucionar el problema de la vivienda en Argentina es la casa propia, le están diciendo al mercado inmobiliario: duerman tranquilos que no nos vamos a meter con ustedes. Después, eso se promete desde el alfonsinismo, que todos van a ser propietarios. Menem lo prometió, Menem prometió el lote con servicios para no sé qué, todo quedó en la nada. Y lo único que sucedió es que baja la tasa de propietarios en Argentina hace décadas y que aumenta la tasa de inquilinos. Por lo tanto, no es pasajero, es estructural, es un modelo de negocio en la Argentina, el negocio inmobiliario. Todo el tiempo se ve, ahora está de moda o cayó Adorni en esto del negocio inmobiliario y la corrupción. Pero el negocio inmobiliario en Argentina está planificado para que sirva para blanquear guita del delito. En Rosario está pensado para el narcotráfico, en otros lugares para otras cosas, pero el Estado ha abandonado completamente el control sobre el negocio de la vivienda en Argentina. No sabe el precio no fija el precio del suelo, no fija el precio de la vivienda, no fija el precio del alquiler. Es muy difícil cuando se arman sociedades anónimas para construcción. Todo el tiempo hay noticias. Estafaron a 400 familias, estafaron a 1000 familias en Córdoba hace poquito. Son sociedades que se arman y se desarman, que después nadie encuentra. Bueno, eso también es parte del problema del acceso a la vivienda, y es que el Estado abandonó completamente el control sobre algo muy pero muy importante, que es tener un lugar donde vivir. Y entonces, Neuquén, sucede lo que sucede. El presidente de la Cámara de Desarrolladores me decía hace una semana o 2 semanas, me decía: Neuquén es el paraíso. Para ellos. Para ellos. Neuquén es el paraíso. Estaba pensando, mencionado Adorni y Gervasio, estaba pensando, hace 3 años, 4 años, a Manuel Adorni le hubiera interesado esta columna, esta charla, esta entrevista con Gervasio Muñoz. Y a Ritondo, ni hablar. Porque alquilaban, eventualmente. Hernán, ¿se tiene en cuenta en cuando se hace el cálculo de inflación? ¿Está incluido el alquiler o no? Sí, claro, de hecho, se suele decir si querés, mucho que abrimos una de las aperturas del índice de precios, aparece el alquiler de vivienda. Lo que pasa que hay una tendencia a pensar que lo que hace, digamos, que aquel que paga un alquiler y le representa el 30%, dentro del índice de inflación está subponderado su peso, porque está promediado con el conjunto de la sociedad y no todos alquilan. Claro. ¿Se entiende? Ese es el problema. Por eso es relativamente poco significativo. O sea, no es que no está, es poco significativo. Yo no se lo puedo aplicar a una persona porque la que alquila y la que no alquila tienen inflaciones distintas, y la que alquila yo le aplico el índice o la ponderación que dice el INDEC de alquiler y es muy poquito, porque se lo aplica también a la que no alquila, porque es un promedio, claro, es un promedio de consumos. El IPC o la canasta del IPC es un promedio de consumo. Entonces, ¿cómo agarra el alquiler? Y agarra los que alquilan y los promedia por el conjunto de la población, no por los que alquilan exclusivamente. Acabo de entender el tema. Sí. Y la inflación, nosotros le decimos la inflación inquilina, porque por esto que explica Hernán, 560% aumentaron los alquileres según el INDEC en los 2 años y pico de gobierno de Milei. Por lo tanto,
obviamente que la inflación de los que alquilamos vivienda no es la misma Claro. que la que tienen. Claro. Es más, hay una hay una calculadora, vos seguro lo sabés, hay una calculadora en INDEC que yo les digo, úsenla para deprimirse, y es que vos ponés ahí tus consumos, inclusive el alquiler. Entonces vos ponés, mirá, yo... ¿Te acordás que lo hicimos? Fue Sí. hace 2 temporadas en Lo hicimos, calcular lo tu propio Bueno, el IPC. INDEC tiene una calculadora ahí que la pueden buscar, de calcular tu propia tragedia, se podría decir, y vos pones el precio del alquiler, pones cuánto pagas de luz, cuánto pagas de gas, etcétera, y por supuesto que cuando te da tu inflación, desde el momento en que ingresás un precio del alquiler, la inflación es el doble o el triple del resto de la inflación, Claro. de la inflación general, como dice Hernán, ¿no? Bueno, eso, y además en la canasta completamente subvalorado, ¿no? Claro. El gobierno de la ciudad, la canasta que calcula el precio del alquiler es ridículo, son 100.000 pesos, no existe. Bueno, eso tiene que ver también con que el Estado ya se retiró completamente de estudiar qué sucede con el acceso a la vivienda, ¿no? Ya le doy a Gervasio lo último con lo que quiera cerrar. A mí no deja de sorprenderme cómo, siendo un problema tan importante en las familias argentinas y en lo que representa el derecho al acceso a la vivienda, es un tema que no está, del que no se habla, o se habla muy poco en comparación del problema que representa y la evolución que viene mostrando la encuesta de inquilinos agrupados trimestre a trimestre. Cerrá con lo que te parezca. No, esto, me parece que no solo no se habla del alquiler, que es un tema áspero, porque lo que sucedió con la ley de alquileres debería demostrarlo, ¿no? Que es un tema que toca intereses demasiado pesados. Desde el momento en que nosotros planteamos que habría que registrar todos los contratos de alquiler en AFIP, ya te estás metiendo con Adorni, ¿entendés? Claro. Digo, no es con el jefe de gabinete te estás metiendo. Y de todos los partidos políticos. Y de todos, o de casi todos, mayor o en menor medida, pero imagínate que pedíamos registrar todos los contratos de alquiler en AFIP y Ritondo tiene 400 departamentos. Te estás metiendo de lleno con un poder que es muy difícil, que es el que además vota, ¿no? Eso por un lado. Pero además, no se habla de vivienda. La discusión que hay, las propuestas que hay alrededor de la solución sobre el acceso a la vivienda son, diría yo, no quiero zarparme, pero es el consenso que imprimió la dictadura. Y es que la vivienda es un negocio individual. Antes de la dictadura había regulación del precio de alquiler. Desde siempre, desde Irigoyen. Desde Irigoyen Desde hasta Irigoyen Videla. hasta la Videla había regulación El del Estado precio del decidía cuánto tenía que valer el precio del alquiler y los contratos de alquiler no terminaban. No firmabas un contrato por 2 años y entonces estabas 2 años pensando dónde irás a vivir en 2 años. Eso no existe hasta Videla. Y Alfonsín luego legaliza ese sistema de Videla. Y es el sistema que conocemos, que naturalizamos, hasta la ley de alquileres. Claro. Y que naturalizó el conjunto de la sociedad y sobre todo el conjunto de la clase política. Naturalizó que la forma de solucionar el problema de la vivienda es a través del mercado. Entonces es muy difícil que un gobierno provincial, municipal, nacional, se anime a meterse con un tema tan áspero que, ya no te digo el tema del alquiler, sino planificar cómo solucionamos un problema central que debería ser como cuando discutimos educación, Claro. salud. Claro. ¿No? No se discute en esos términos porque yo creo que así como la dictadura intentó cerrar un hospital y no pudo, lo que sí pudo es dolarizar todas las viviendas y de ese consenso no lo pudimos reparar. Y yo creo que un poco la tarea de las organizaciones inquilinas, a diferencia de decir queremos créditos hipotecarios y todo eso, un poco lo que nosotros tratamos de instalar, además de la organización inquilina, etcétera, es que hay que discutir esos temas. Tenemos que discutir por qué la vivienda está dolarizada y porque además que esté dolarizada es la herramienta para que después suceda esto que estábamos hablando de Neuquén, del narcotráfico, de la corrupción. Claro. Es la mejor forma que hay para que ese dinero, que no se sabe muy bien de dónde sale, lo tengas guardado, que sea muy difícil de averiguar de quién es, cómo se hizo.
¿sí? Y que además se dolariza. Gervasio, gracias como siempre. A vos. Que estés muy bien. Creo que ya lo saben, pero les cuento, y tiene que ver con lo que vamos a hacer a continuación. Canal E, los días feriados, no tiene